Yo lo que tomo es una colección de dirigentes políticos que hicieron del culto a su personalidad el fundamento legitimador del régimen. Por eso hablo de Stalin, hablo de Mao, de Hitler, de Mussolini, que fueron dirigentes que no solamente fueron megalómanos, sino que el culto o el endiosamiento a sus personas fue el fundamento del régimen, ¿no? Entonces hago un repaso desde los primeros que fueron los fascistas, con Mussolini, con Hitler, con el desarrollo de los medios masivos de comunicación que ayudaron a multiplicar su imagen y su mensaje político hacia toda la población, cosa que no se podía hacer antes, con el radio, con el cine, más adelante con la televisión. Y después tenemos a los comunistas que tuvieron una contradicción, porque los fascistas tenían mucho en su ideario político, en su muy poco desarrollada ideología, poco intelectualmente desarrollada, pues el culto al héroe, al dirigente era fundamental. En el comunismo era al revés. En el comunismo siempre se buscó, en el marxismo-leninismo más puro, dejar la imagen de liderazgo en un segundo plano, porque era el proletariado el principal actor y protagonista de la historia, y sin embargo se desarrollaron cultos como el de Lenin, como el de Stalin, como el de Tito, por ejemplo, como el de Fidel en Cuba, a pesar de la ideología, con el pretexto de que el pueblo necesitaba un periodo de educación para adaptarse a la nueva ideología comunista, y ese periodo transitorio pues se convirtió en endiosamientos bárbaros de dirigentes como los acabo de citar. Y después, cuando se independizan las colonias en Asia y África de los dominios coloniales de Francia, de Gran Bretaña, surgen también liderazgos mesiánicos que derivan en culto a la personalidad, como Sukarno, o como en África gente como Idi Amin, como el emperador Bokassa, o en Asia regresando a gente como Nkrumah en Ghana, o de vuelta en África. En fin, una playa de dirigentes de países de reciente independización que fortalecen el culto a su persona. Nasser, por ejemplo, en Egipto también es un caso, o en Libia, por ejemplo, el caso de Gaddafi, que falleció, como ustedes saben, linchado. En fin, estos dirigentes de países de reciente creación que se fortalecieron en el culto a la personalidad y que se quedaron ahí para ser endiosados. Hay un buen número de casos que cito yo en este libro. Y finalmente el caso de los populismos latinoamericanos, de la pareja Perón, de Evita Perón, del general Juan Domingo de Argentina, de Getúlio Vargas en Brasil, y más recientemente el resurgimiento del populismo y del culto a la personalidad en la persona del comandante Hugo Chávez en Venezuela. Lo que hago es este recorrido, que es un recorrido, yo le llamo recorrido de perplejidades, de asombros, sobre los hechos y desechos, sobre los haceres, sobre las anécdotas, las pifias, las locuras de todos estos dirigentes que hicieron culto a su persona como un elemento esencial de su sistema de gobierno. Para que surjan estos megalomanos necesita el pueblo. Entre más inculto, más adora a sus gobernantes. Fíjate que no necesariamente, porque Hitler, por ejemplo, surge en un país, Alemania, que era altamente industrializado, con niveles de educación muy altos, pero que era una sociedad quebrada, humillada, que había perdido la Primera Guerra Mundial y lo habían obligado a firmar los tratados de Versalles, en donde asumía toda la culpa de la Primera Guerra Mundial, donde estaban obligados a pagar muy altas compensaciones de guerra, en donde estalló la hiperinflación, donde el país quebró económicamente, que era un país fracturado, con grandes divisiones sociales, que necesitaba que le señalaran culpables, y también necesitaba, y no solamente es privativo del pueblo alemán, sino de cualquier pueblo que está fracturado o que tiene demasiadas divisiones sociales o que no encuentra caminos o están metidos en crisis, necesitan de repente de la imagen protectora de un padre, de un dirigente mesiánico, de alguien que les diga: yo sé el camino, yo voy a sacar al país de sus problemas, que señale a los enemigos, que eso es esencial en los cultos de la personalidad. Nosotros estamos mal por culpa del extranjero, por culpa del capitalismo, por culpa de los enemigos
de otros países, de los judíos en el caso de Hitler o de alguna minoría étnica, y en fin, que serían los culpables, que él asuma su papel de protector y de intérprete de lo que el pueblo quiere. Rechazan a la democracia liberal porque la democracia son partidos, son sistemas de representación política que no funcionan, que están manejados por oligarquías, que no resuelven los problemas de la gente real, y yo como un dirigente que tengo, y siempre así es en los cultos de la personalidad, se pone al dirigente como si tuviera cualidades extraordinarias o sobrehumanas. Bueno, yo soy el intérprete de lo que el pueblo realmente quiere, yo sé hacia dónde dirigirlo, por eso prescindo de los organismos de representación política, me erijo como el pueblo, al final de cuentas yo soy el pueblo, vamos a derrotar a los enemigos que nos tienen vencidos o divididos o extraviados, y ahí surge culto a la personalidad en sistemas no democráticos, autoritarios o totalitarios, que restringen las libertades públicas en aras a la dirigencia supuestamente extraordinaria de un líder con cualidades sobrehumanas. Y obviamente que los pueblos muchas veces cuando están desesperados buscan desesperadamente salidas, y la salida fácil, el atajo, es un hombre extraordinario que decida: yo soy el atajo, yo soy el camino, yo soy el que sabe que ustedes quieren. El pueblo, pues es algo psicológico que se ha repetido una y otra vez, psicología de masas, lo sigue con la esperanza de superar sus problemas. En la actualidad podría ocurrir eso con las redes sociales que descubren a los líderes como son, tal y como son. ¿Podría ocurrir otro megalómano de ese tamaño como los que describen? Sí, bueno, porque cuando surgen los medios de comunicación masivos es cuando surge el culto a la personalidad. Uno hubiera pensado que cuando surge el radio o el cine, por ejemplo, a principios del siglo XX, pues era una forma de democratizar, de que la gente se enterara más de lo que pasaba. Y bueno, en alguna medida sí fue cierto, pero en otra medida también estos medios fueron manipulados por los poderosos, por los sistemas de gobierno autoritarios, para hacer culto a la personalidad de los dirigentes. Ahora vemos el Internet, que es una forma, sí lo es, de democratización, porque ya se entera uno de las pifias de nuestros gobernantes al segundo, ¿no? En el Twitter te enteras de cualquier mala declaración, cualquier tontería, cualquier tropezón con un gobernante, y sí es una forma de democratizar, pero también los medios de comunicación son una forma para multiplicar mensajes autoritarios o mensajes de odio o mensajes de dirigentes que pueden también asumir, como lo hicieron en su oportunidad los Hitlers y Mussolini y Stalins, con los medios masivos de comunicación, que sean medios para el culto a la personalidad de nuevos dirigentes. Los cultos, uno pensaría que después del fin de la Guerra Fría, de que cae el muro de Berlín, que desaparece la URSS, el culto a la personalidad iba a desaparecer, o ibas a encontrarte alguna cosa rara y pintoresca en Corea del Norte, Kim Il-sung, tal cosa. Pero sin embargo surge con fuerza en Venezuela, que era un país muy democrático, de los más democráticos de América Latina, porque se quiebra la sociedad, la economía no da para más, hay una división social muy grande, y tenemos al comandante Chávez que de forma magistral utiliza los medios de comunicación, en particular la televisión. Él tenía un show que se llamaba Aló Presidente, en donde el comandante hablaba horas y horas y horas. Y bueno, pues él supo hacer buen uso de los medios de comunicación, de la televisión, y también lo hace el Internet. Entonces, pues claro que es un arma de dos filos. Claro que el Internet puede ser democratizador, pero también puede ser instrumento de sistemas autoritarios. Es un libro dedicado a todo el mundo, no es un libro dirigido a especialistas, sino que era un blog. Tiene esa característica, nunca estuvo pensado como un libro, sino que el fenómeno de culto de la personalidad siempre me ha llamado mucho la atención, y me he dedicado a leer biografías y documentos, ensayos, hasta correspondencia de algunos de estos dirigentes, y yo empecé a hacer un blog en donde periódicamente subía el análisis o la entrada dedicada a un dirigente que se hacía culto a la personalidad, y eso permitió, utilizando precisamente los medios modernos de comunicación, los más nuevos, que tuviera yo retroalimentación con muchos lectores de cualquier parte del mundo, algunos se quejaban, algunos me felicitaban, algunos me corregían, algunos me aportaban datos. Entonces se fue construyendo un libro en base a la comunicación en Internet, con este blog que tenía yo en Internet, y que después lo metí también a las redes sociales. Fue por eso, en buena medida, una obra interactiva que nunca estuvo pensada para el libro, hasta que recibí el ofrecimiento de un editor español para sacarlo como libro. Entonces ya lo pensé más como libro, ya le dimos esa forma que ahora actualmente tiene. Después se interesó Mondadori y Random House en editarlo en México, y así está en la editorial Debate como el libro que se llama Historia Mundial de la Megalomanía.
¿Incluiste algún mexicano en tu libro? Sí, porque en México, durante la etapa de la hegemonía del PRI, pues una de las condiciones más importantes de lo que llamó Daniel Cosío Villegas monarquía sexenal hereditaria era que al presidente se le tenía una gran consideración. No tuvimos en México jamás culto a la personalidad como a Mao, ¿no? En China, que le dicen gran timonel y que por todos lados te encontrabas los grandes murales de Mao dirigiéndolos hacia el cielo. Pero sí hubo una política de mucho respeto al presidente, no se le podía criticar, no se podía hacer chistes en los medios de comunicación, porque los chistes siempre existieron con la gente, pero los medios de comunicación eran muy censurados, no podían criticar, no podían burlarse del presidente. El presidente estaba como que por encima de la clase política en general, siempre se le alababa, siempre se le consideraba, y dentro de los presidentes de la etapa de hegemonía priista, que fue desde el surgimiento del PRI, el PNR, con Lázaro Cárdenas, que fue el primer sexenio, después Ávila Camacho, etcétera, hasta el año 2000 en que el PRI pierde el poder por primera vez, se da alternancia con Vicente Fox, pues hubo algunos presidentes más dados al culto a sus personas que otros, hubo más refrenados. Ruiz Cortines de la Madrid, Cedillo, fueron presidentes a los que se les respetó y se les mantuvo con un halo sagrado, ¿no? Casi de intocabilidad, pero que no eran dados a hacerse culto a su personita, fueron moderados en ese sentido. Y hubo otros más extremos como Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel Alemán, que sí se dieron más al boato a hacerse estatuas cuando eran presidentes, a dar grandes discursos, grandes viajes por el extranjero, como hizo Luis Echeverría, que visitó en 45 días, hizo un periplo por todo el mundo, visitando países como Guyana y como Tanzania, una cosa loca que se me ocurrió, y que fue un viaje excepcional y que es obra de un megalómano, en donde él quería ser líder del tercer mundo. Tendrás edad para acordar de las cosas o eres más joven. En fin, los jóvenes no nacieron en esa época, pero yo sí me acuerdo, era chiquito. Nos repartían en las escuelas un folleto explicando el viaje del presidente y por qué era importante que Luis Echeverría fuera a países como Guyana, que tiene que ser un presidente mexicano en Senegal, ¿no? Pues fue a Senegal y te explicaba. Entonces hubo cierto culto a la personalidad un poquito más levantadito de lo que hicieron otros presidentes. Y sí hay un capítulo en el que hablo de estos episodios del presidencialismo mexicano. Hay uno que sea más megalómano de los demás. ¿Tú qué Mexicanos, consideres? que fueron presidentes, López Portillo yo creo que fue el más megalómano. Pues imagínate que hubo estatuas hasta montado a caballo. Claro que a todo megalómano pues, tiene que haber muchos psicofantes, muchos lambiscones, ¿no? Y los presidentes mexicanos no les faltaron los aduladores, como no les faltan a los dirigentes en dictaduras o gobiernos autoritarios. Pero te digo, hubo uno quien se refrenó, pues era impensable que, por ejemplo, Ruiz Cortines hiciera una estatua. Era un tipo que no se daba eso. Y López Portillo se hizo varios. Hubo uno en Campeche que decía por los favores recibidos y López Portillo señalando al mar. La desmontada que le hizo el gobernador Martínez Domínguez en Monterrey, que acabó tirada ahí arrumbada en un basurero, la quitaron y la arrumbaron por ahí, pero le hicieron cuando era presidente. En Nesa, el estadio de Nesa, lo inauguraron en 85 para el Mundial de 86 y se llamaba José López Portillo. Y el presidente López Portillo lo fue a inaugurar personalmente el estadio que tenía su nombre. Y bueno, tenía detalles de ese tipo, ¿no? Que sí me hablan que López Portillo tenía un ego muy bien puesto y que fue el más dado a darse culto. Yo me acuerdo que había incluso programas que veías en la televisión, que López Portillo jugando tenis con Raúl Ramírez. ¿Te acuerdas de Raúl Ramírez? Sí. Que es el mejor tenista que tiene México. Y ahí lo invitaba a jugar a Los Pinos tenis y transmitían el juego. Es muy chistoso, es absurdo. Pero bueno, nunca llegaron a los extremos de Kim Il-sung tampoco, ¿no? Digamos que duraba 6 años su mandato y al día siguiente que dejaba de ser presidente todo el mundo se lo devoraba, como le pasó a López Portillo y a todos. Es momento que los medios de comunicación dejen de ser voceros del gobierno. Pues deberían, obviamente que los medios de comunicación deberían tener un papel más crítico, no más ponderado, pero bueno, todavía tenemos casos en México. Bueno, en países autoritarios como Venezuela, pues han sido ocupados, ¿no? En Venezuela el control de los medios de comunicación es cada vez mayor y en los sistemas como Rusia, que son neoautoritarios, o China, pues imagínate nada más. En países como México, que aspiramos a tener una democracia más o menos funcional, lo deseable es que el
intentado controlar lo menos posible a los medios y se ha dado una apertura, desde luego, a partir de la democratización, de que el PRI pierda las elecciones, de que hay una mayor división de poderes, hay más libertades en los medios, pero todavía nos falta un buen trecho por andar, esa es la verdad, ¿no? Todavía hay mucho por recorrer. Como periodista, ¿crees que el Estado esté criminalizando a los jóvenes en este momento? Bueno, es que pasan cosas horrorosas. Sí creo que hay un fenómeno de criminalización. A partir de la guerra del narco, pues se censura mucho a los jóvenes, se habla de los ninis, por ejemplo, pero se hablaba en un sentido despectivo, como dando a entender que los ninis eran jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, pero porque eran unos flojos, porque no querían, porque querían la vida fácil del crimen organizado, y no es cierto. Pues en México hay muchos ninis porque no hay oportunidades, porque el país no crece económicamente, porque muchos de los egresados en las universidades, los pocos que pueden entrar, no tienen trabajo, y los que no pueden entrar, pues peor. Entonces tenemos muchos jóvenes en la calle, muchos jóvenes sin panoramas esperanzadores, y lo que estamos haciendo con esto de la guerra de las drogas fue empezar a criminalizar a jóvenes por el hecho de que no pueden ni trabajar ni estudiar, se les empezó a estigmatizar. Y bueno, los acontecimientos recientes, por ejemplo, de las revistas de Mercedes, creo que es una barbaridad. O todos los jóvenes, la guerra del narco de Calderón nos trajo decenas, hay muchas discrepancias de cuántos muertos, pero decenas de miles de muertos, la mayor parte de ellos jóvenes, que se van arrastrados al crimen organizado, pero porque no tienen otros horizontes de vida. Mucha gente dice, ay, son muertos, pero se matan entre ellos. Son bandas que se matan entre ellos, pues sí, pero son jóvenes que tienen que ingresar a las filas del mundo del crimen organizado porque no hay horizontes. Y entonces se les criminaliza y se dan este tipo de opiniones facilonas de, pues, criminales, no hay que preocuparse de que sean tantos jóvenes los que están en el crimen organizado, porque no ven otras esperanzas. Entonces sí hay una criminalización de los jóvenes, desde luego que sí, y una estigmatización de los niños y de los chavos y chavas que pues, andan en la calle oyendo conciertos, con el pelo largo, en el relajo, pero muchas veces porque no les queda de otro, no tienen trabajo, no tienen escuela y quieren expresarse, y los criminalizamos, eso es gravísimo. Y sí existe, por supuesto que existe el fenómeno. Es una revista laboral. ¿Cómo consideras que se encuentra el mundo laboral en este momento? Bueno, se ha dicho Bárcenas de la CEPAL, Secretaría Ejecutiva, que el salario mínimo está por debajo del umbral de la pobreza. Pues mira, llevamos muchos años con el mundo laboral a la baja, con salario, y pues el poder adquisitivo del salario es cada vez más bajo, se ha devastado a partir de los años 80 en México. El salario mínimo pues se ha relacionado, y fue un error empezarlo a relacionar con otro tipo de indicadores. Las multas, ya ves que es base al salario mínimo, pero nada más las multas, muchos precios de cosas, de fletes, de cuestiones que tienen que ver con la producción de ciertas industrias están indexadas al salario mínimo, y eso es un error porque se teme que al subir el salario mínimo pues suba también la inflación, porque sobre todas esas indexaciones no deben de haberse hecho en primer lugar, debe de separarse una cosa con la otra, y debe de haber una política de recuperación del ingreso salarial de las personas en México. A nadie le conviene que los ingresos sean tan bajos, y es una vergüenza verdaderamente si comparamos los ingresos en México con otros países en vías de desarrollo como Brasil. No me voy a Europa, no me voy a Japón, no. Países en vías de desarrollo como Brasil, como Perú, es verdaderamente vergonzoso, y obviamente tiene que haber una política de recuperación, pero no lo vimos con los gobiernos panistas y no lo estamos viendo con el gobierno actual, en el que seguimos preocupados por otros temas, pero estamos descuidando el frente laboral de una manera pavorosa, y eso va a traer consecuencias graves, porque el nivel de vida de la gente se está devastando, la gente no tiene ingresos suficientes, eso no le conviene a nadie, ni siquiera a los empresarios, a la gente que está interesada en invertir en un país en donde la gente no tiene poder adquisitivo. O sea, ¿para qué me sirve que produzcas cosas tan bonitas si no tengo cómo comprarlas? Entonces veo una seria crisis en el escenario laboral, que no es nueva, que ya lleva desgraciadamente muchos años, que se está agravando, poca oferta laboral a los jóvenes, lo cual trae el
problema de la estigmatización y el crecimiento de la participación de jóvenes en el crimen organizado, poco poder adquisitivo y un mundo laboral castigado, a la baja y preocupantemente negativa. ¿Nos servirían de algo las reformas que se han realizado? Pues es que el problema es cómo las van a instrumentar y cómo vamos a garantizar que haya distribución del ingreso en México. Entonces, yo no estoy de suyo en contra de la apertura energética, toda la discusión de la soberanía y más allá de eso, es cómo vamos a garantizarle al país que se va a distribuir bien el ingreso que tengamos de esas reformas de la de telecomunicaciones, de la energética, y que no va a ir otra vez a caer en manos de unos cuantos. El problema es que en México sí teníamos un petróleo, pero era nuestro, no era nuestro, era un petróleo o unos ingresos que beneficiaron siempre a un círculo oligárquico, a un círculo de poder. Y la distribución de ingresos en México siempre ha sido muy precaria. Lo ha sido cada vez más, de la crisis del salario que estábamos comentando. Y esta apertura económica que puede generar ingresos nuevos, interesantes al país, yo no lo dudo. Lo que dudo es cómo vamos a hacerle para que le llegue a todo el mundo. Y no veo ninguna estrategia real para que eso suceda. Una forma sería subiendo los salarios mínimos, por ejemplo, desindexándolos, subiéndolos, escribir una política, una estrategia deliberada del Estado para mejorar los ingresos de los trabajadores. Yo no veo esa estrategia, yo veo apertura comercial. Puede ser buena, puede ser mala, puedes platicar el resto del día si tú quieres. La cosa es cómo vas a distribuir las supuestas ganancias. Y ahí sí no veo qué están haciendo. No veo por ningún lado cuál es la estrategia para que llegue parejo. Vengo de dar una clase de los tigres asiáticos. Los tigres asiáticos se abrieron a la exportación, son países que se industrializaron orientados a la exportación. Desde el primer momento se orientaron a la exportación, pero desde el primer momento en la lana que les entró, la reinvirtieron en educar a la gente para que la gente participara en las oportunidades que daba la estrategia de desarrollo. Y tenemos países como Corea del Sur, como Taiwán, como Singapur, en donde el desarrollo empezó a ser parejo, se empezó a abatir la pobreza, la gente, los obreros empezaron a tener cada vez más poder adquisitivo, y ahí sí llegó a todo el mundo el desarrollo económico, porque la estrategia de un principio en eso consistía, no en vamos a ser ricos son unos poquitos y el resto, pues buenas noches, a ver cómo las arreglan. Que es lo que siempre hemos escogido en México y lo sigo viendo como nueva estrategia del actual gobierno. Yo no, ¿cuál es la forma en la que esto se va a distribuir? ¿Cómo? ¿Corrupción e impunidad, erradicarlos? Híjole, pues es indispensable fortalecer instituciones que tengan credibilidad, que funcionen bien, porque volvemos a lo mismo. Las reformas pueden ser buenas o malas, puede haber argumentos que tú quieras, pueden ser muy buenas, pero si van a caer en instituciones manejadas por unos cuantos, con criterios definidos por unos cuantos, en beneficio siempre para el mismo grupo en el poder, pues eso se remite a corrupción, eso se remite a falta de desarrollo real de distribución del ingreso, y obviamente que lo deseable sería que este país, que este gobierno hablara más del tema de la corrupción, del tema de la transparencia, del tema del fortalecimiento institucional, pero son temas que no existen. El presidente Peña en su informe habló mucho de las reformas, pero no habló absolutamente en ningún momento de corrupción. Es un tema que está desterrado del discurso público, y cuando se sentó con unos periodistas y por fin tocó el tema, habló de que es un problema cultural. Entonces se justifica porque ya somos así, ya ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pues es gravísimo que un presidente tenga esa actitud. Debería de haber verdaderamente de subrayar el tema de que una de las formas en las que se va a garantizar que esto desarrollo económico que supuestamente va a llegar a México se va a distribuir bien es porque vamos a cuidar que las instituciones funcionen como debe de ser y que no haya corrupción y que eso no se quede en unos cuantos poquitos que siempre pasa en México, sino que se vaya repartiendo hacia abajo. Pues no lo veo. Y la corrupción pues no es un problema para el gobierno. Hay organizaciones de la sociedad civil que están más preocupadas por la transparencia, que hablan de transparencia, que hablan de rendición de cuentas. Mauricio Merino, por ejemplo, es presidente de una de esas asociaciones, que buscan enfatizar y decir al gobierno, oye, ¿qué pasó con la transparencia y la rendición de cuentas? ¿Cómo vas a hacer que esto funcione bien, como debe de ser, y no para que... por ejemplo, la ley de telecomunicaciones tiene muchas virtudes, yo no digo que no,
Pero si a fin de cuentas, por corrupción, por clientelismo, por beneficiar a los mismos circuitos de siempre, las cosas no van a funcionar, si no tienes instituciones funcionales, pues no sirve de nada reformas contra reformas. Es igual. He trabajado con políticos megalómanos y eso me ha enseñado mucho a entender cómo funcionan los políticos y cómo es importante que tengan contrapesos y que siempre tengan la capacidad de no perder el piso. Es muy difícil que los gobernantes no se pierdan. Están rodeados de psicofantes, de aduladores, y de por sí tienen ese problema de que necesitan del reconocimiento público constantemente, y es muy fácil que el político se pierda. En las democracias funcionales es más difícil porque hay poder legislativo, hay partidos políticos de oposición, hay una prensa que los critica. En los sistemas autoritarios es más difícil, pero aún así, pues sí me ha tocado a mí trabajar de cerca con políticos muy megalómanos. Pero es siempre lo mismo, son personas con un yo muy desarrollado, ciertamente enfermas en ese sentido, que necesitan saber controlar su ego, saber controlar su personalidad, y eso muy poquito lo saben hacer. ¿Algo más que se agregar? Pues agradecerle a la revista de la CROM esta oportunidad de esta entrevista. Me dio mucho gusto platicar con ustedes, contigo. Y bueno, pues estoy a sus órdenes. Es un libro que creo que es agradable, Historia Mundial de la Megalomanía, escrito con cierto sarcasmo, con sentido irónico, con esas perplejidades, te digo. Es un observador que se ha metido mucho a estudiar las vidas de estos hombres y que aquí describe pues las pesanías y las locuras de estos locos.